En este video, comprenderá algunas reglas de oro para hacer una presentación profesional. En un escenario general, creará dos formas de presentaciones. Primero, ¿dónde eres el presentador? Es decir, hiciste la presentación y te presentaste. En segundo lugar, ¿dónde realizará la presentación? Y además enviar esa presentación a través de modos de comunicación como el correo electrónico. En el segundo caso, el cliente abrirá su presentación y tendrá que entender el concepto por sí mismo. Tenga en cuenta que, cuando no sea el presentador, es importante explicar el concepto de su producto y servicios en cada diapositiva. Puedes agregar notas en la sección de pie de página de la presentación, o puede agregar comentarios en forma de texto dentro de su presentación. O puede utilizar la opción de grabación de audio para explicar el concepto correctamente con su propia voz. También puede convertir su presentación en un video, y compartir lo mismo con sus clientes en el correo electrónico, Google Drive o cualquier otra ubicación FTP. Cubrirá la función de grabación de audio, y la conversión de la presentación en un archivo de video en detalle en los próximos tutoriales. La primera regla de oro es crear una presentación que sea agradable a la vista. Eso significa utilizar colores decentes y fuentes simples y legibles. Su presentación debe ser fácil de entender con un mínimo de texto utilizado en cada diapositiva. Se deben evitar demasiadas imágenes llamativas, se deben utilizar esquemas de colores claros, y se deben usar fuentes más genéricas como Arial, Calibri, Times Roman, etc. La siguiente regla importante es utilizar viñetas para explicar el concepto. Entonces, cuando esté explicando los puntos de datos o detalles relacionados con tu producto, debe evitar escribir párrafos largos y utilizar viñetas principales. Su audiencia perderá interés si tiene que leer un párrafo extenso para comprender los detalles que desea resaltar, así que siempre busque viñetas. La siguiente regla es mantener el texto al mínimo en cada diapositiva. Cada diapositiva no debe tener más de 3 a 5 viñetas. Tenga en cuenta que su audiencia o cliente solo está interesado en comprender los aspectos más destacados de esa diapositiva. Por ejemplo, ¿cuáles son las 2 o 3 razones principales de caída en las ventas? O, ¿cuáles son las 3 a 5 características clave de su producto? Etcétera. Hacia adelante. Cada una de sus diapositivas debe tener un título que se explique por sí mismo. El título de cada diapositiva es extremadamente importante, es decir, cuando esté presentando una diapositiva en particular, mencione el título de la diapositiva que se refiere al tema en su presentación. Por ejemplo, en esta diapositiva, puedes compartir con su audiencia que estará explicando las principales características y beneficios de su producto. Así que mencione el título y explique con más detalle el contenido principal de su presentación. La siguiente regla importante es que al presentar nunca debe leer de sus diapositivas. Practique antes de presentar la presentación, de modo que cuando esté presentando una diapositiva en particular, no tenga que leer el texto de la presentación. Debería poder compartir el contenido con sus propias palabras con la audiencia. Cuando lee las líneas de su presentación, su audiencia siente que no está completamente preparado para presentar o tal vez ni siquiera está completamente al tanto de los detalles de tu desempeño o producto. Manténgase encaminado, ese es el tema que está discutiendo. Asegúrese de permanecer en el mismo tema hasta que el mismo se explique correctamente. La siguiente regla es explicar su punto de vista utilizando gráficos, tablas y análisis. Las imágenes gráficas mantienen a su audiencia comprometida, y se sienten más involucrados en la presentación. Siempre es bueno mostrar un gráfico o una imagen relacionada, y explicar lo mismo con 3-5 viñetas simples. Lo siguiente importante es tener en cuenta que debe evitar el uso de música de fondo o efectos de sonido a menos que sea necesario. El uso de música o efectos de sonido puede distraer a la audiencia del tema principal. Comparta una copia de la presentación con su audiencia que es cuando está presentando. Siempre es bueno mantener una copia impresa de la presentación, o también puede compartir la copia electrónica de la presentación por correo electrónico. Esto es importante ya que la audiencia también puede revisar los puntos de las diapositivas anteriores, si es necesario.
Utilice una animación sencilla en una presentación para que parezca profesional. Evite detalles demasiado llamativos o retrasos en la animación. El siguiente paso importante es validar sus enlaces, gráficos, sonidos y animaciones antes de realizar una presentación final. Siempre es bueno hacer un simulacro de la presentación antes de presentarla. Eso significa verificar que los hechos y las cifras sean correctos, que las tendencias que se muestran en el gráfico sean correctas, que los hipervínculos funcionen correctamente, que la animación funcione correctamente, etc. Tenga en cuenta que siempre debe utilizar el lenguaje con el que usted y su audiencia se sientan cómodos. Porque los puntos que desea platicar son más importantes que el lenguaje que desea utilizar para realizar una presentación. Asegúrese de mantener un contacto visual regular con su audiencia durante la presentación, para que también se involucren durante el transcurso de la presentación. Otro punto importante es la duración de la presentación. En la mayoría de los escenarios, se establece un tiempo para la presentación, es decir, se le da un marco de tiempo particular, por ejemplo, 20 minutos para la presentación. En este caso, asegúrese de presentarse dentro de los 15 minutos, para que los últimos 5 minutos se puedan usar para preguntas y respuestas o cualquier otra discusión. Por último, pero no menos importante, concluya su presentación y tome notas. Su última diapositiva puede ser una pequeña diapositiva de resumen con los principales puntos de acción, para que la audiencia pueda revisar y dar sugerencias. Anote todos los comentarios recibidos de la audiencia, y agradezca a su audiencia por asistir a la sesión. Siga estas reglas de oro para crear una presentación profesional. Gracias.